Capítulo 11. La plantación de iglesias en culturas de tradición oral. Teresa Hansen y Gary Teja. Introducción. Un anciano se levantó de la multitud y miró de cerca el pequeño libro negro. «Tu Dios es un Dios de papel», dijo mientras señalaba con un dedo calloso las páginas, «pero mi Dios es el Dios del sol, la lluvia y el viento». Este hombre comparó las palabras del joven predicador con lo que experimentó en el mundo creado. Su evaluación del Dios en el pequeño libro negro, incluso hablando de amor y perdón, no se comparaba con el Dios que trajo la lluvia. No es casualidad que Dios nos haya dado la Biblia como su palabra escrita. Pero ¿qué significa esto para la mayoría del mundo cuyo principal medio de comunicación es el habla, no la escritura? Los traductores de la Biblia han lidiado con este desafío durante siglos, trabajando fervientemente para establecer escrituras en papel para grupos que las necesitan, al mismo tiempo que abordan el tema de la alfabetización con el texto recientemente desarrollado. El movimiento de la oralidad moderna busca dar un paso más al abordar las necesidades de comunicación de las personas de tradición oral más allá del texto. En otras palabras, cómo aprenden, piensan y procesan la información, y cómo podemos involucrarlos en la verdad de las escrituras. Al considerar la plantación de iglesias entre personas de una cultura oral, este capítulo responde a esa pregunta. Dios nos ha dado un pasaje de las escrituras que satisface las necesidades de cada cultura. Sin embargo, a menudo nos negamos a compartir el evangelio de la misma manera en que lo recibimos. Aquellos de nosotros en una cultura alfabetizada razonamos ideales de moralidad y virtud como respuesta a nuestra percepción de justicia y absolución. Tendemos a segregar el mundo espiritual del físico, y atribuimos la interacción directa entre los dos como milagrosa o sobrenatural. Las culturas alfabetizadas tienden a contemplar cómo y por qué Dios creó el mundo, y los individuos anhelan encontrar su propósito y significado dentro del mundo creado. Nuestros amigos en culturas tradicionalmente orales ven y experimentan el mundo que los rodea de una manera tangible e interconectada. Reconocen la dimensión espiritual de la creación y la aceptan tan concreta como el mundo físico. Están menos preocupados por cómo y por qué se creó el mundo, y más interesados en los hechos de que fue creado y que la humanidad cumple colectivamente un papel interactivo con la creación. Si bien muchas tradiciones orales tienen mitos para responder las preguntas de por qué, no hay un fuerte énfasis en la causa y el efecto. La atención se centra más en las anécdotas que ilustran el impacto relacional que en el descubrimiento naturalista. Ambas formas de entender el Evangelio están presentes a lo largo de toda la Escritura, y ambos pueden llevarnos a una relación con el Creador del universo, quien también nos dio su palabra escrita. A algunas personas les gusta señalar que la Biblia se entregó originalmente a través de la palabra hablada, ya que pocos podían leer en el momento en que se escribió. Si bien es cierto que la lectura oral de la palabra fue un componente importante del método original de entrega de las Escrituras, Dios diseñó su palabra para ser escrita. El propósito de un texto escrito no era limitar la accesibilidad, sino preservar su precisión y, por lo tanto, su eficacia, independientemente de cómo se entregue el mensaje. Si bien este capítulo analizará algunas definiciones y generalizaciones amplias con respecto a las culturas de tradición oral y sus contrapartes textualizadas, lo más relevante para recordar es que existe una enorme diversidad entre las personas de tradición oral, al igual que entre las culturas altamente textuales. Las culturas de tradición oral emplean varias tecnologías no verbales para registrar y recordar el contenido, al igual que las culturas alfabetizadas también adoptan medios de comunicación hablados. Los plantadores de iglesias deben reconocer que no existe una cultura que sea puramente oral, ni estrictamente textual. ¿Qué es una cultura oral? En nuestro mundo cada vez más globalizado es difícil definir qué significa hablar de culturas de tradición oral. Walter Ong, uno de los principales expertos seculares en el estudio de la oralidad, se refiere a las culturas de tradición oral como aquellas con poca exposición al texto escrito. El movimiento de la oralidad cristiana se refiere a los alumnos de tradición como aquellos cuyo principal modo de aprendizaje es a través de la palabra hablada y la experiencia en lugar del texto. Esta definición incluiría a los estudiantes digitales o visuales, a los estudiantes con bajo nivel de alfabetización y a los que simplemente prefieren aprender de forma oral.
El desafío es que ambas definiciones no alcanzan a describir gran parte del mundo cuya oralidad no está dictada por la necesidad ni la preferencia, sino más bien por la tradición y la estructura social. Sin embargo, podemos usar las tasas de alfabetización como un indicador de las regiones del mundo donde podemos encontrar culturas de tradición oral. La tradición oral se basa en las relaciones. Después de todo, se necesitan dos o más para comunicarse hablando. Este aspecto relacional de la oralidad nos ayuda a entender por qué muchas culturas de tradición oral también son culturas orientadas al grupo. El aspecto relacional de las culturas de tradición oral es fundamental para el análisis sobre la plantación de iglesias entre estos grupos. Sus cosmovisiones y procesos de pensamiento son muy diferentes a los de las sociedades textualizadas, lo que tiene muy poco que ver con la alfabetización de un individuo. Un adulto estadounidense analfabeto puede tener una cosmovisión similar a la de su vecino alfabetizado. Un nigeriano con un doctorado en filosofía puede tener valores en común con un comerciante analfabeto en su ciudad. Este capítulo aborda las culturas de tradición oral, es decir, personas cuya cultura y cosmovisión se ven menos afectadas por la dependencia extrema del texto escrito. Esto incluye tanto a las personas alfabetizadas e instruidas como a las personas analfabetas. Por tanto, utilizaremos los términos tradición oral o tradicionalmente oral al referirnos a este público. Lengua hablada. Todas las culturas del mundo tienen un idioma. En todos ellos se habla la lengua, excepto los sordos congénitos. Ong nos recuerda que la expresión oral puede existir y en su mayoría ha existido sin ningún tipo de escritura, pero la escritura nunca sin oralidad. De hecho, todos los sistemas de escritura se basan en el lenguaje oral, y finalmente se convierten de vuelta en un formato oral. Incluso la lectura se convierte en una forma de expresión oral, ya sea en voz alta o en la mente. El Etnólogo, una organización cristiana líder en investigación de idiomas, informa que de los más de 10.000 idiomas que han existido, 7.117 idiomas hablados siguen en uso en la actualidad. De ellos, 3.982 han desarrollado al menos un alfabeto escrito. Sin embargo, se desconoce cuántos de ellos tienen un lenguaje escrito funcional, o cuántos sistemas de escritura de idiomas se han establecido únicamente con el propósito de traducir la Biblia. Lo que sí sé es que muchos de los idiomas del mundo existen sin un sistema de escritura funcional que se haya desarrollado hasta el punto de influir en la cosmovisión del grupo. A modo de ilustración, el Guinness Book of World Records, libro Guinness de los Récords, informa que el libro más traducido del mundo, aparte de la Biblia, solo se ha traducido a 382 idiomas y el documento más traducido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solo se ha traducido a 500 idiomas. Estos manuscritos principales solamente se han publicado en menos del 10% de los idiomas escritos del mundo. El libro más traducido, la Biblia, es responsable del establecimiento de muchos de los sistemas de escritura del mundo. Por lo tanto, podemos extrapolar que muchos sistemas de escritura están subdesarrollados o se establecieron únicamente con el propósito de traducir la Biblia. Los traductores de la Biblia han contribuido significativamente a la expansión de los sistemas de escritura en el mundo en desarrollo con el propósito de difundir el Evangelio. Según el Dr. Ernie Walter Siebert, director ejecutivo de la Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedad Bíblica de Brasil, 7.200 millones de personas tienen las escrituras en su propio idioma. Las escrituras están disponibles en 7.359 idiomas, incluidos los lenguajes de señas y braille. 3.924 idiomas todavía no tienen escrituras o porciones de escrituras. ¿Por qué es importante la traducción de la Biblia en una discusión sobre la plantación de iglesias entre personas de tradición oral? Aplaudimos el trabajo de los traductores modernos de la Biblia en el desarrollo de sistemas de escritura para facilitar la distribución de la palabra de Dios escrita a los pueblos no alcanzados de todo el mundo. Pero también debemos ver cómo nosotros, como plantadores de iglesias, podemos involucrar mejor a las personas de tradición oral con la palabra de Dios dentro de su contexto, independientemente de su capacidad para leer la Biblia en cualquier idioma. Un enfoque ha sido desarrollar una versión en audio de la Biblia disponible en los idiomas de personas analfabetas. Un enfoque más personal defendido por la International Orality Network, Red Internacional de Oralidad, es contar el mensaje del Evangelio como una historia bíblica.
Estas pueden ser excelentes herramientas para ayudar a quienes no leen a acceder a la palabra de Dios. Al presentar el autor de la Biblia a grupos no alcanzados de tradición oral, hay otros factores a considerar además de la accesibilidad, pues ellos no entienden el Evangelio cuando se les presenta por medio de esquemas expositivos, principios, preceptos, pasos y discursos desarrollados lógicamente. 10 Incluso si entienden, es poco probable que recuerden o sean capaces de reproducir lo que escucharon. Debemos pensar cuidadosamente sobre cómo las personas procesan la información y formulan juicios basados en su cosmovisión y cultura. Cosmovisión y oralidad. La capacidad o incapacidad para leer y escribir no es la mayor influencia en la cosmovisión de una persona. Más bien, la forma en que la alfabetización ha influido en las cosmovisiones culturales, con el paso del tiempo, es mediante tecnologías de escritura que dispersan rápidamente las ideas modernas. Tales ideas han tenido un menor impacto en las culturas tradicionales porque esas culturas han estado menos expuestas a ellas. También puede haber algunas implicaciones para el moderno plantador de iglesias occidental entre las culturas occidentales contemporáneas, ya que ahora nos estamos alejando del texto hacia los métodos de comunicación visual y digital. Esta misma tendencia puede contribuir a que las culturas de tradición oral se salten la era tecnológica del texto a medida que se desarrollan y retengan gran parte de su tradicional cosmovisión oral a través de la comunicación digital, incluso en el contexto de la modernización. En otras palabras, la oralidad llegó para quedarse, y algunas culturas de tradición oral no se molestarán en aprender a leer, sino que saltarán a los medios tecnológicos que presentan la información textual oralmente o, por ejemplo, con animaciones. La cultura y los valores se basan en estructuras de cosmovisión tan profundamente fundamentales para la comprensión de una persona que son difíciles de identificar al margen del comportamiento visible. Paul Yebert contrasta estas diferencias por la forma en que las personas categorizan las cosas en sus mentes. La mayoría de las culturas basadas en la alfabetización tienen conjuntos digitales, bien formados y claramente delineados con un número finito de categorías agrupadas en dominios más grandes. Estos procesos de pensamiento digital pueden analizarse por sus componentes, desmontados y vueltos a montar para una mejor comprensión. Las culturas de tradición oral suelen tener procesos de pensamiento difusos, analógicos, que tienen un número infinito de variables entre ellos. Las personas con procesos de pensamiento digital a menudo provienen de una cultura occidental, lo que a menudo conlleva un E con acento agudo en énfasis en la independencia. Los pensadores analógicos generalmente están conectados con lo que solemos llamar mundo mayoritario o tercer mundo. Generalmente, pertenecen a una cultura más relacional. Esto causa problemas cuando los misioneros digitales intentan plantar iglesias en sociedades analógicas. En un artículo de Baptist Press, Prensa Bautista, Eric Bridges afirma: ellos los que aprenden oralmente se comunican, aprenden, perciben la realidad y adoptan creencias fundamentales a través de historias, narraciones, canciones y proverbios expresados oralmente, no a través de libros, publicaciones periódicas, esquemas y otras formas de pensamiento lineal preferidas por las culturas literarias e iglesias. Aunque 2/3 de la población mundial son comunicadores orales, el 90% de los trabajadores cristianos usan estilos de comunicación alfabetizados cuando trabajan entre esas personas de tradición oral. Se deben usar métodos basados en la oralidad si se quiere alcanzar a todo el mundo para Cristo. Esta diferencia entre los procesos digitales y analógicos nos ayuda a comprender cómo las personas pueden ver la Biblia de manera diferente. Muchas de las herramientas que usa la Iglesia Occidental para estudiar y relacionarse con la Biblia son muy digitales en su enfoque. Estudios de palabras bíblicas, métodos sistemáticos de teología y presentación del Evangelio en el camino romano, son todos ejemplos de sistemas diseñados digitalmente. No hay nada de malo con ninguna de estas herramientas, pero es posible que no sean tan impactantes para nuestros amigos de tradición oral como lo son para nuestros vecinos occidentales. Curiosamente, estos sistemas también son herramientas extrabíblicas que hemos usado para satisfacer nuestra necesidad analítica de desarmar, categorizar y volver a armar las escrituras. Similar a la categorización son las lógicas que utilizamos para evaluar una situación dada. Las culturas occidentales tienden a emplear una combinación de lógicas. Lógica algorítmica, la base de la mayoría de las ciencias. Lógica topológica, la raíz del sistema de justicia moderno.
y lógica analógica, que basa los juicios en la ponderación de conjuntos digitales opuestos. Por el contrario, los pueblos de tradición oral tienden a valorar la lógica relacional, también conocida como lógica funcional concreta. Como ilustración de la lógica relacional, Gebert cita el estudio de 1976 de A.R. Luria sobre el pueblo de Kirguistán, en Asia Central. En el estudio, a las personas se les mostraron imágenes de 4 cosas y se les preguntó cuál no pertenecía al conjunto. Cuando se les mostró una imagen de un hacha, un tronco, un martillo y una sierra, las respuestas comunes de los kirguises incluyeron el siguiente análisis. La sierra cortará el tronco y el hacha lo cortará en pedazos pequeños. Si una de estas cosas tiene que irse, sacaría la sierra. No hace un trabajo tan bueno como un hacha. Cuando se señaló que 3 de los artículos eran herramientas y deberían ser un solo conjunto, los kirguises no se convencieron. Comentaron que las herramientas no servían sin madera, y el martillo era inútil sin clavos. Si puede comenzar a comprender la lógica relacional de por qué el martillo o la sierra deben eliminarse del conjunto mencionado, entonces puede comenzar a comprender la mente de la persona de tradición oral. Todo y todos deben ser evaluados en relación con el mundo, teniendo en cuenta las propias experiencias y funcionalidades. La idea abstracta de las herramientas como una categoría separada de su uso y función parece absurda. Las personas con una tradición oral entienden mejor a Dios en el contexto funcional de su vida y mundo. Es por eso que muchos cristianos de tradición oral relacionan su testimonio dentro del contexto de su vida, familia y circunstancias. Con frecuencia, una parte importante del testimonio se relaciona con una necesidad familiar satisfecha por Dios. Las historias de sanidad, milagros y rescate del mal son comunes. Estas personas generalmente no tienen reservas sobre el reconocimiento de los fundamentos espirituales de nuestro mundo. A menudo pueden relacionarse con historias del Antiguo Testamento que describen los desafíos de la vida y la respuesta de Dios. Las personas de tradición oral a menudo responden al Evangelio en grupos, comúnmente por consenso. Rara vez se encontrará un creyente cuya primera respuesta al Evangelio sea el resultado de una culpa personal o del reconocimiento de su propio pecado. Es una revelación corporativa del Creador que inicia el camino del discipulado que los lleva a la cruz. Deja que tu conciencia sea tu guía. Hay muchos componentes en la teología de la salvación: soteriología, ordo salutis, santificación, justificación, predestinación, libre albedrío, etc. Pero la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que en algún momento debe haber arrepentimiento y alejamiento del pecado. Por ahora, empecemos por ahí. ¿Cómo se percibe el pecado en una cultura de tradición oral? En palabras de Pepito Grillo, simplemente deja que tu conciencia sea tu guía. Hannes Wiener afirma que todo ser humano desarrolla una conciencia a través de las relaciones. Esto ocurre a una edad muy temprana a partir del refuerzo de las personas significativas en la vida, o por su retiro del amor. Wiener identifica 2 modelos de orientación de conciencia, comunes en varias culturas. La conciencia, centrada en las reglas, se desarrolla cuando un niño es criado en una familia nuclear, principalmente solo por una figura materna o paterna. La conciencia relacional ocurre en los niños criados por muchos cuidadores en una familia extensa o en una cultura de grupo. Por supuesto, hay otros factores que intervienen en la forma en que los seres humanos desarrollan la conciencia. Por ejemplo, en muchas culturas asiáticas, los niños son criados por una familia nuclear, pero el desarrollo de su conciencia es más relacional. Wiener sugiere que esto es resultado no solo del número de cuidadores, sino también de cómo se corrige el comportamiento. Si los educadores en el hogar en la vida de un niño dan explicaciones y argumentos, reglas, sobre lo que constituye un mal comportamiento, la conciencia del niño estará principalmente centrada en las reglas. Por el contrario, si los educadores, aunque sean pocos, utilizan enunciados alimentados relacionalmente como ¿qué dirán los vecinos?, entonces se desarrolla una conciencia relacional. La tendencia de las culturas de tradición oral a ser más relacionales probablemente esté ligada a la naturaleza de la comunicación oral. La comunicación de texto puede ocurrir sin ninguna interacción humana, pero la comunicación oral, en su mayor parte, no puede. Se necesitan relaciones para tener comunicación oral. Con la conciencia relacional viene un sistema muy complejo de comportamiento social.
Un niño aprende a relacionar el buen y el mal comportamiento con la presencia de un cuidador en particular. Cuando la madre está presente, el niño se adhiere a las normas de la madre. Cuando la tía está presente, sus valores son funcionales. Los individuos con conciencia relacional generalmente prefieren las interacciones personales al trabajo individual porque las expectativas son más claras. Ven poco valor en trabajar de forma independiente, porque nadie está allí para observar el esfuerzo. El enfoque está en el estatus y la aceptación más que en el logro. Estos dos modelos de conciencia influyen significativamente en la respuesta de una persona al pecado. Para una personalidad centrada en las reglas, no dar en el blanco puede provocar culpa, mientras que alguien con una conciencia relacional probablemente experimentará vergüenza. Conciencia centrada en reglas, orientada por la culpa. Individualismo, orientado al tiempo, orientado a la tarea. Enfoque en el logro. Pensamiento analítico. Valor al ser avergonzado. Conciencia relacional, orientada por la vergüenza. Colectivismo, orientado a los eventos, orientado a las personas. Pensamiento holístico, centrado en el estatus. Miedo a ser avergonzado. Por supuesto, nadie es puramente de un tipo o del otro. De hecho, los misiólogos modernos agregan una tercera respuesta: el miedo. Al igual que la vergüenza, el miedo se encuentra comúnmente al igual que la vergüenza, el miedo se encuentra comúnmente en sociedades colectivas o tribales, a menudo entre animistas, como una reacción a la preocupación de que el comportamiento de uno pueda ofender a los espíritus. Cada individuo es una mezcla de conciencia relacional y centrada en las reglas. Todos podemos experimentar culpa, vergüenza y miedo como respuesta al pecado. Sin embargo, la investigación ha mostrado una tendencia general entre las culturas de tradición oral a experimentar vergüenza o miedo, los cuales están asociados con una conciencia relacional. Culpa, vergüenza y miedo. Jason George describe 3 respuestas al pecado como personalidades de grupos culturales: culpa e inocencia, vergüenza y honor, miedo y poder. Las culturas de culpa e inocencia son sociedades individualistas, en su mayoría occidentales, en las que las personas que violan las leyes son culpables y buscan justicia. En las culturas de vergüenza y honor, las personas se avergüenzan por no cumplir con las expectativas y buscan restaurar el honor y recuperar su lugar en la comunidad. Tales culturas son comunes en Oriente. Las culturas de miedo y poder a menudo se encuentran en contextos animistas, típicamente tribales o africanos, en los que las personas que tienen miedo al mal y al daño persiguen el poder sobre el mundo de los espíritus a través de rituales mágicos. Es natural que los comunicadores de tradición oral tiendan hacia una perspectiva de vergüenza o miedo. Una respuesta de vergüenza es bastante normal en una sociedad relacional y, como ya hemos establecido, ellos son altamente relacionales. El miedo también es comprensible, ya que estas culturas relacionan la palabra hablada con el poder. Para la mayoría de las culturas de tradición oral, 2 analogías resuenan fuertemente. Una es la analogía de un mediador que restaura a la persona a su sitio en la comunidad, la salva de la vergüenza. La otra es la analogía de un comandante poderoso que vence al mal, trae bendiciones a la comunidad y vence el miedo. Los cristianos occidentales comunican el evangelio de la misma manera en que lo entienden, a menudo desde una perspectiva de culpa o inocencia con una metáfora legal. La culpa del pecado exige castigo y justicia. El ofensor tiene el deseo de ser redimido de la culpa y declarado inocente. La muerte sustitutiva de Cristo en la cruz satisface la necesidad de justicia y hace que el pecador sea inocente del mal ante los ojos del juez. Esta misma explicación, sin embargo, es menos convincente para nuestros amigos de tradición oral, porque no aborda su respuesta sentida al pecado, vergüenza o miedo. Una vez que entendemos la respuesta emocional al pecado y la metáfora cultural que resuena con una cultura de tradición oral, podemos encontrar los pasajes de las Escrituras que comunican el mensaje del Evangelio de una manera que se puede entender y aceptar fácilmente. La Biblia aborda cada una de estas respuestas sentidas al pecado. ¿Qué es el pecado? Aunque la santidad de Dios comunica un mensaje de verdad absoluta con respecto al pecado, la comprensión humana de la verdad se revela a través de la experiencia en el contexto de la cultura y una revelación cada vez mayor de nuestra comprensión de Dios. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 12. En otras palabras, la definición de pecado de Dios es concreta. La definición humana del pecado es subjetiva.
Un día, un grupo de bandidos enmascarados atacó a un hombre. Le robaron la mochila, que contenía su celular, billetera y documentos personales. Más tarde esa noche, uno de los bandidos fue a la casa del hombre y devolvió los artículos robados. Explicó que no se habían dado cuenta de que él era de su mismo grupo tribal. En el escenario anterior, los bandidos consideraban incorrecto robarle a un miembro del clan, pero estaba bien robarle a alguien fuera de su grupo. Si les dijera que Dios dice, no robarás, probablemente estarían de acuerdo, pero supondrían que usted se refiere a no robar a su propio pueblo. La importancia del problema del pecado es complicada entre las personas de tradición oral debido a la naturaleza de la estructura social. Ellas pueden ver líneas claras entre el bien y el mal, pero ven la mayoría de las situaciones en el contexto de la relación con la comunidad o la creación. Eso agrega una capa adicional de complejidad a lo que podría considerarse pecaminoso. El remedio para el pecado. Las culturas de tradición oral pueden aceptar rápidamente al Dios de la Biblia al escuchar sus historias, en especial cuando las reconocen. Sin embargo, el sincretismo es un desafío común y difícil que los plantadores de iglesias deben abordar. Las personas de tradición oral tienden a sentirse conectadas tanto con el mundo físico como con el mundo espiritual, pero a menudo sienten que son víctimas de espíritus atormentadores. Por lo tanto, buscan apaciguar tanto a los buenos como a los malos espíritus en un intento por mejorar la vida. Dado que aceptan fácilmente lo espiritual, pueden considerar una buena idea agregar el Dios de la Biblia a los otros que ya conocen, pero sin dejarlos atrás. La muerte sustitutiva y la resurrección victoriosa de Cristo pueden entenderse mejor en el contexto de la relación de Dios con la humanidad en el contexto de la cultura. Las culturas de tradición oral tendrán menos probabilidades de ver a Cristo como quien tomó nuestro castigo por el pecado, y más probable que entiendan que Cristo tomó nuestra vergüenza relacionada con el pecado y restauró el honor de Dios. Dios luego restaura el honor de Cristo a través de la resurrección y la ascensión. Asimismo, el poder de Dios se demuestra a través de la resurrección que derrotó a las fuerzas del mal o la muerte. El poder de Dios sobre el mal y su posición de honor como rey son temas relacionados con las culturas de tradición oral. Métodos de oralidad. Se han utilizado varias técnicas a lo largo de los años para abordar las necesidades de los comunicadores de tradición oral. Uno de los más frecuentes y obvios ha sido el uso de Biblias en audio para poner las escrituras al alcance de personas analfabetas. Si bien las Biblias en audio son una herramienta útil y vital en la plantación de iglesias, la accesibilidad a las escrituras no es el único obstáculo que hay que superar. Las culturas de tradición oral tienen distintas cosmovisiones y procesos para emitir juicios que han sido moldeados por sus valores altamente relacionales. Oír puede no equivaler a entender. El movimiento secular de oralidad sentó las bases para comprender la mentalidad y el estilo de comunicación de las culturas de tradición oral. Ong señala que la literatura oral, las historias y los proverbios transmitidos de generación en generación, difiere del texto escrito en varios aspectos. La investigación basada en estas ideas ha llevado a recursos para mejorar la comunicación con las culturas de tradición oral, incluidas herramientas para compartir el Evangelio. Se promueven y conocen hoy como el movimiento de la oralidad. Para satisfacer las necesidades de accesibilidad, identificación y relación, el movimiento de la oralidad cristiana dio a luz una serie de metodologías para compartir el Evangelio a través de historias. Si bien hay muchos métodos disponibles, la mayoría cae en una de dos categorías: narración bíblica o estudio bíblico oral. Historia bíblica, generalmente cronológico. El narrador elabora la historia en el contexto del oyente. Puede acortar listas largas para que la historia sea más fácil de contar y escuchar. Explica definiciones y terminología durante la narración de la historia. El narrador puede cambiar detalles menores para contextualizar la historia a la audiencia o cultura. Requiere que el narrador comprenda la cultura y el contexto para elaborar la historia. Estudio bíblico oral. Puede ser cronológico o basado en personajes. El énfasis se mantiene en la fidelidad al texto bíblico. Cuenta el pasaje completo, lugares, personajes y cosas. Usa una introducción para explicar los antecedentes y las definiciones necesarias en lugar de dar la información en medio del pasaje. El énfasis se coloca en mantener los detalles iguales al texto bíblico. El pasaje no se contextualiza a la cultura.
Algunas personas sienten que los métodos de estudio bíblico oral son difíciles debido al énfasis en la exactitud del texto escrito. Otros sienten que la historia bíblica es demasiado liberal con la contextualización y que equivale a cambiar la palabra de Dios para adaptarse al oyente. El argumento no es exclusivo del movimiento de la oralidad. Los cristianos debaten el mismo tema con respecto a las traducciones escritas de la Biblia. Algunas, como The Message, el mensaje, están más contextualizadas a la cultura occidental moderna, mientras otras se esfuerzan por permanecer fieles al texto, o a la traducción palabra por palabra. La decisión de participar en la narración bíblica o en el estudio bíblico oral a menudo está determinada por la metodología que aprende primero el narrador. Si aún no se ha capacitado en una metodología en particular, considere las diferencias entre las dos escuelas de pensamiento cuando tome la decisión de aprender una técnica en particular. Mejores prácticas. La Biblia establece un excelente ejemplo para comunicarse con las culturas de tradición oral. El 75% de la Biblia es narrativa, historia. Las historias hablan del corazón de esas culturas porque se basan en la situación humana, se ubican en medio del mundo creado y son altamente relacionales. Para participar mejor en una cultura de tradición oral debemos comunicar el Evangelio de una manera que se pueda acceder, comprender, procesar y actuar. Paul Kohler señala: desde el comienzo de la historia humana, el conocimiento pasó de persona a persona y de generación en forma de relatos. La gente de todas partes confiaba en la sabiduría oral incorporada en los proverbios, poemas, historias y canciones de su cultura. Esto sucedió bajo la sombra de un árbol, en un mercado concurrido, caminando por un camino polvoriento o sentado alrededor de un fuego para cocinar en la noche. Los oyentes seguían sus historias con gran atención, a menudo participando en el ritual de narración haciendo preguntas, intercalando comentarios, riendo o incluso derramando una lágrima. Pero lo más importante, repitieron las historias a los demás, y así cada persona pasó a formar parte del tejido mediático de su cultura. Dennis Johnson señala que contar historias era el principal método de comunicación de Jesús. La narración abre la comprensión de los evangelios del Nuevo Testamento. Y debemos reconocer que Jesús es un narrador modelo. Pasó hasta el 90% de su tiempo contando historias y parábolas y expresó grandes temas en fuertes declaraciones visuales para que las personas entendieran lo que tenía que decir, pero debido a que sus historias se basaban en situaciones típicas que todos entendían, recordaban lo que él había dicho. Mission to the World, Misión al Mundo, el brazo de misiones extranjeras de la Iglesia Presbiteriana de América, enumera las ventajas de usar la historia y el estudio. Protege la integridad de las Escrituras. Protege la teología incrustada de violaciones, fantasiosas interpretaciones y aplicaciones. Es reproducible. A la gente le encanta una historia. Willis agrega: debido a que las historias poseen el poder de cambiar realmente la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan, y de cambiar la forma en que ven el mundo, es importante contar con un proceso secuencial paso a paso que los lleve a una nueva perspectiva, cosmovisión bíblica. Juntemos la información para identificar algunas de las mejores prácticas para el ministerio y la comunicación del Evangelio. Aprenda la historia. Un área en la que las personas a menudo quieren tomar un atajo es aprender la historia que van a compartir. Claro, es tentador solo leer la historia, pero es más poderoso e impactante si das un paso más y aprendes la historia a fondo. Las personas de tradición oral son altamente relacionales, y un aspecto de eso es que aprenden a través de la formación. Entonces, si lo ven leyendo la historia, supondrán que eso es lo que deben hacer también. Eso hace que el Evangelio parezca inaccesible si no saben leer. Además, compartir una historia que usted conoce es mucho más relacional que leer una historia. ¿Aprender la historia significa que tiene que memorizarla? Bueno, eso depende de su escuela de pensamiento cuando se trata de narraciones bíblicas o estudios bíblicos orales. Entre los dos extremos hay un delicado equilibrio entre precisión y comprensión. Si siente que debe memorizar la historia palabra por palabra para mantenerse fiel al texto, entonces la pregunta es ¿qué versión de la Biblia memorizará? Estas varían desde traducciones palabra por palabra hasta versiones modernas y contextualizadas que se concentran en los conceptos más que en las palabras. En cierto sentido, no es posible memorizar la historia palabra por palabra, ya que, si estamos leyendo una Biblia en español, estamos tratando con un texto traducido.
Sin embargo, debemos respetar la palabra de Dios como el texto muy complejo y culturalmente trascendente que es. Cualquier cambio, explicación, adición u omisión corre el riesgo de alterar o eliminar una observación espiritual que el narrador puede no haber notado antes. Compartir historias orales entre culturas seguramente iluminará aún más la palabra de Dios tanto para el narrador como para la audiencia, ya que las personas ven el texto desde diferentes perspectivas culturales. La mayoría de los especialistas en metodología de la oralidad recomiendan usar una traducción conservadora, como Reina Valera, y aprender la historia con la mayor precisión posible. Técnicas para aprender una historia. Mantenga el texto relativamente corto, de 5 a 15 versículos. Lea la historia en voz alta para sí mismo desde el principio hasta el final. Luego cierre los ojos y diga en voz alta todo lo que pueda recordar, imaginando la historia en imágenes mientras lo hace. Después, vuelva a leer todo el texto en voz alta. Repita estos 2 pasos, una y otra vez, mientras visualiza la historia en imágenes en su mente. Después de haber realizado el paso 2 varias veces, agregue algunos gestos con las manos para ayudarlo a recordar la historia y hacer que su historia cobre vida. Puede notar que cambiar los pronombres al nombre o sustantivo que representan aclararía la historia. Esta es una modificación aceptable del texto. Historias cronológicas. Algunas personas ven la Biblia como una colección de escritos. Otros dicen que siempre debemos comenzar a compartir las escrituras con los escritos de los evangelios en el Nuevo Testamento. Pero cuanto más entendemos las escrituras, más vemos la historia de la redención entretejida a lo largo del texto desde el principio. Como todas las historias, el mensaje de la Biblia progresa, revelando más de la historia a medida que avanza. Contar historias en orden cronológico puede ayudar a las personas a seguir la trama redentora en la narración que se desarrolla. Eso no significa necesariamente que deba comenzar desde el principio, pero si va a compartir una serie de mensajes, compartirlos en orden cronológico es una táctica útil para conectar los mensajes y aprovechar el aprendizaje anterior. Una de las primeras características que señala Ong sobre la literatura oral es que es aditiva en lugar de subordinada. Es decir, el oyente piensa en la historia progresivamente a medida que se desarrolla. Una señal común para esto en el texto escrito es el uso de y, o, y luego. Vemos un ejemplo de estilo literario aditivo en Génesis capítulo 1 versículo 1, dependiendo de su traducción, puede contar aproximadamente 9 y en este texto de presentación. Tómese un momento para leer el pasaje de Génesis con la mentalidad de un comunicador de tradición oral. ¿Puede detectar los pasos concretos que muestran la progresión de los eventos? Es como leer una receta de pastel en lugar de una novela gastronómica. En una receta, construye el pastel paso a paso. Una novela puede crear una escena en una variedad de formas para mejorar el efecto emocional. Los estudiantes de tradición oral tienden a relacionarse mejor con la información compartida en un método aditivo o paso a paso. Repetición. Una característica distintiva de la comunicación oral es que debe recordarse. No tiene nada a lo que remitirse, como los lectores pueden hacerlo con el texto escrito. Por lo tanto, la repetición es un elemento importante en la comunicación con las personas de tradición oral. Sin embargo, no se sorprenda al ver que su memoria resulta ser mucho mejor que la del occidental promedio. Después de todo, ellos ejercen el uso de su memoria todo el tiempo, y las culturas basadas en texto no lo hacen. La repetición también es altamente relacional. Hay algo reconfortante en una historia familiar. También implica transmitir el conocimiento de una persona a otra. Sin embargo, no tiene que usar las mismas técnicas cada vez que comparte información. Puede tener repetición con variedad y mantener las cosas interesantes. Aquí hay algunas ideas. Después de contar una historia bíblica, pídele a alguien que la cuente, tanto como pueda recordar. El éxito de esto puede depender de cómo la cultura y el grupo se sientan al ponerse de pie y contar una historia. Si el grupo es uno que puede sentirse incómodo con una persona que cuenta la historia, haga que trabajen en parejas, contando todo lo que puedan recordar de la historia. Después de haber contado la historia, vuelva a contarla, pero deje espacios en blanco y anime a los oyentes a completar la información que falta. Puede hacer una pregunta para que recuerden. Haga que las personas se pongan de pie y usen gestos para contar la historia juntos. Hacer un drama con la historia. Esto podría ser más fácil si un narrador comparte la historia y los actores brindan la interpretación visual.
Anime a las personas a compartir la historia con otros. Participativo. Generalmente, las personas aprenden mejor cuando pueden participar en el tema que están aprendiendo. Eso es lo mismo cuando se trata de cuestiones de fe. Es útil crear oportunidades seguras para que las personas participen. Una forma de hacerlo es teniendo cuidado de no hacer preguntas de sí o no, o preguntas con una respuesta correcta o incorrecta. En su lugar, involucre a los oyentes en una conversación haciendo preguntas como, ¿qué podemos aprender sobre el hombre de la historia cuando hizo? Las preguntas abiertas fomentan una discusión y un aprendizaje más profundo. Las culturas de tradición oral generalmente tienen reglas sociales sobre quién habla y cuándo. Es importante conocerlas, por ejemplo, que las presentaciones deben hacerse al comienzo de una reunión, que la persona más importante hable al final. O primero, que todos tengan un turno o algunas personas no, etc. Cuanto más pueda alentar la participación, más oportunidades tendrá de aprender qué es fundamental para las personas y cómo están respondiendo al mensaje. Una vez que aprende las reglas de una cultura, puede aprender formas de alentar a las personas a participar en una conversación. Un gran desafío será mantener respetuosamente a las personas en el tema de la conversación. La manera más fácil de hacerlo es consultar siempre la historia bíblica que compartió. Puede hacer preguntas como, ¿qué en la historia te hizo pensar en esa respuesta? O, ¿se aborda ese problema en esta historia? No se sorprenda cuando los participantes encuentren nuevas verdades espirituales que usted nunca notó en un pasaje particular de las Escrituras. Dios nos ha dado un texto rico que trasciende la cultura. Todos tenemos algo que aprender y, a menudo, una nueva perspectiva cultural es la clave que abre un nuevo mensaje de Dios. Aplicable. Muchos individuos de culturas de tradición oral encontrarán en la Biblia historias con las que están familiarizados. Este es un excelente punto de entrada para conectarse con ellos. Aprender a aplicar esa historia a la vida y los problemas de hoy también es una herramienta valiosa para presentarles a un Dios que se preocupa por su situación actual. Como señala Ong, la literatura oral tiende a centrarse en el presente y conectarse con situaciones de la vida real. Hacer que la Biblia sea aplicable es esencial para sacar a Dios del libro y llevarlo a la vida de las personas. Una forma de hacer esto es identificar las verdades espirituales en el texto bíblico y luego preguntar si esa situación ocurre hoy. Aquí hay un ejemplo. En la historia de Adán y Eva siendo engañados por Satanás para comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos que Adán y Eva estaban pasando el rato cerca del árbol en el centro del jardín, a pesar de que Dios les había advertido a ellos que era un árbol peligroso. Hoy en día, ¿las personas pasan al rato en situaciones que saben que no son buenas para ellos? Una vez que comience la conversación con una verdad espiritual aplicable a la actualidad, siga profundizando preguntando, ¿cómo se ve cuando esa situación sucede hoy? Continúe con, ¿usted o alguien que conoce ha experimentado algo así? Andamio. Si bien algunos plantadores de iglesias prefieren predicar, un enfoque más efectivo es desarrollar oportunidades para una conversación profunda. Al igual que la cronología, el andamiaje construir sobre lo que vino antes permite que las personas encuentren las verdades bíblicas por sí mismas y las apliquen a sus vidas y culturas. Contar historias en orden cronológico armará la narración bíblica de forma natural. El siguiente nivel es construir sobre la aplicación, o lo que se aprendió previamente. Este tipo de conversaciones profundas y aplicables son las que finalmente conducen a una relación con Dios y la transformación del corazón y la cultura. Cuando está presentando una serie de historias bíblicas, una forma de andamiaje es comenzar pidiendo que alguien recapitule la última sesión. ¿Cuál fue la historia que escuchamos la semana pasada? Y luego pregúnteles si vieron algo relacionado con esa historia desde la sesión anterior. Esto también ayudará a mantener las lecciones en la mente de su audiencia para que piensen en la aplicación bíblica a lo largo de la semana. Desarrollar su conjunto de historias es un arte que viene con la práctica. Daniel Sánchez, J. Terry y Lynette Thompson brindan al principiante algunos conjuntos de historias excelentes y estrategias para desarrollarlas. Conclusión. Muchas culturas de tradición oral provienen de regiones que actualmente están menos involucradas con el mensaje del Evangelio y, a menudo, coexisten con personas altamente alfabetizadas. La alfabetización en sí misma no es lo que define una cultura de tradición oral, y la capacidad de leer no elimina su influencia en los procesos de pensamiento y el estilo comunicativo de un individuo.
Los comunicadores orientados textualmente creen, aprenden y se comunican de manera diferente a los comunicadores de tradición oral. Al desarrollar formas de ministrarles, primero debemos ser conscientes de nuestra propia mentalidad y métodos orientados textualmente. También debemos tratar de presentar el mensaje de manera que una audiencia de tradición oral pueda entender, recibir y actuar en consecuencia. Hacer esto nos brinda la oportunidad de plantar iglesias saludables y viables entre pueblos de cultura oral. Estas personas necesitan historias que muestren el pecado, la justicia, la oración, la fe y el amor más de lo que necesitan sermones sobre ellos. Necesitan conectar lo que saben sobre el Creador y la creación con la narración bíblica de la redención de una manera que sea significativa y transformadora para su vida. Preguntas para la reflexión. Defina oralidad o cultura oral con sus propias palabras. Describa la correlación entre oralidad y relación. ¿Cuál ha sido la lucha constante de muchos occidentales para comunicarse con las culturas de tradición oral? Explique por qué el concepto occidental de pecado no habla al corazón de la mayoría de los pueblos de cultura oral. Explique la diferencia entre la historia bíblica y el estudio bíblico oral. Nombre y describa al menos 2 de las mejores prácticas cuando se plantan iglesias entre estudiantes o hablantes de tradición oral.